Tengan todos muy buenas tardes, licenciada y compañeros. En esta hora voy a responder a las preguntas que se nos hacían a través de ver la película Voces Inocentes. Se nos hacían una serie de preguntas muy interesantes, a mi parecer, sobre lo que es este film. Y la primera es, ¿quién piensa al escuchar el título de la película? Pienso que es una historia real, donde se trata de explicar lo que pasó en la guerra aquí en el país. El título, por personas inocentes, que fueron todas las que murieron a causa de este conflicto, y sus voces se hicieron escuchar en este film. La segunda pregunta es, según el film, describe el contexto o el ambiente que puede percibir. Un contexto muy frívolo, muy sin interés por la humanidad, un ambiente siniestro para las personas que vivieron en ese tiempo, para los niños que crecieron en ese entonces, ya que era difícil ir a estudiar, ya que era difícil siquiera salir a comprar comida, ya que era difícil ir a trabajar, había toque de queda, entre otras muchas cosas que hacían el vivir en ese tiempo muy difícil. La tercera pregunta es, ¿consideran que en El Salvador se vive una democracia profundamente real y se respetan los derechos humanos? No hay una democracia profundamente real. ¿Por qué? Los dos bandos que antes intentaron crear un acuerdo de paz están en el poder hoy en día, y aún en el poder los dos bandos creo que no se pueden llegar a poner de acuerdo para tener una democracia como se debe. Una democracia pensando en el país, pensando en la gente, pensando en la humanidad. ¿Se respetan los derechos humanos? No, para nada. Creo que es lo que menos se respeta, por el hecho de no pensar que se está liderando para personas, no para gente que paga impuestos y que los mantiene a ellos. Como cuarta pregunta tenemos, ¿cuáles fueron las causas que desataron el enfrentamiento armado en El Salvador y cuáles fueron las consecuencias? Una de las principales fue el poderío militar, la desigualdad social de ese entonces, que sabemos que todo el mundo quería gobernar y aún ahora así es, y que los que tienen el poder son los que más tienen dinero. La tenencia de las tierras injustas, sabemos que desde aquel entonces hay personas que han querido gobernar todo el país, agarrando tierras, propiedades que no son de ellos, injustamente, y dejando personas sin un lugar donde vivir. Los múltiples asesinatos que se daban en el país en ese entonces y aún se siguen dando, pero por diferentes movimientos hoy en día. Pero aún eso era una causa de conflicto en aquel entonces, porque los militares, si sabía que una persona de alguna casa tenía o dormía una noche alguien que no era de ellos en la casa de esa persona, pues lo mataba al día siguiente, y los contrarios igual. Era cuestión de poder en ese entonces, y las consecuencias que podemos ver hasta el día de ahora son pobreza, muerte, la creación de grupos antisociales, la migración hacia principalmente el país de Estados Unidos, consecuencias psicológicas tanto en las personas que vivieron la guerra como en las personas que tuvieron que combatir en ella, la creación del narcotráfico, la división social que se tiene hasta hoy en día, y el desempleo que hoy en día lo estamos sufriendo todavía. Como quinta pregunta se nos hacía, ¿se han cumplido los acuerdos de paz a cabalidad? ¿Se resolvieron las causas de los conflictos? Siento que los acuerdos de paz fueron firmados, mas no cumplidos hasta el día de ahora. ¿Se resolvieron las causas del conflicto? No.
aún hoy en día tenemos esas causas vigentes y son las causas de tantos problemas sociales que tenemos hoy en día, como la pobreza, como lo es la migración hacia Estados Unidos y otros países donde las personas buscan un mejor futuro tanto para ellos como para sus familias. ¿De qué manera permanecen las secuelas de este conflicto en la sociedad salvadoreña? Creo que estas secuelas, después de tantos años de haber firmado aquellos acuerdos de paz, aún siguen vigentes. Vemos pobreza, vemos desempleo, vemos migración hacia otros países, ya que no nos sentimos ni siquiera seguros del futuro que tenemos aquí. Así seamos trabajadores antiguos del gobierno, delincuencia, etcétera. Hay inseguridad. Aún hoy en día estamos viviendo los conflictos de esa guerra que se vivió hace tantos años. ¿Son necesarios unos nuevos acuerdos de paz en la actualidad? ¿Y por qué? Creo que no son necesarios. La respuesta sería, ¿se han cumplido? No se han cumplido. He ahí el por qué no son necesarios. Si realmente se hubieran cumplido esos acuerdos de paz, creo que viviéramos en un país muy diferente al que vivimos hoy en día. De todo sería respetar esos acuerdos de paz que se firmaron en aquel entonces. Y como última pregunta, y creo que es la más importante, escribo pregunta a un familiar que haya vivido esta época de nuestra historia sobre su experiencia y qué es lo que más recuerda al respecto. Personalmente tengo a mis dos padres que vivieron la guerra. Uno la vivió de manera informal, quiere decir que no era militar, y mi padre fue militar. Mi madre fue de las personas que le tocó estar en su casa en aquellos tiroteos de bombas, en aquellos tiroteos entre los militares y los paramilitares. Ella vivía en Chalatenango en aquel entonces, exactamente en La Palma, donde fue uno de los epicentros de la guerra, y creo que hasta hoy en día ellos aún sufren las consecuencias de esa guerra. ¿En qué forma? Mi padre muchas veces, cuando se le toca ese tema, no le gusta hablar muchas cosas sobre eso, se las ha guardado para él, porque dice que el pasado lo quiere dejar atrás. Mi madre cuenta algunas anécdotas donde dice que se tuvo que meter a refrigeradoras viejas para poder evitar que se la llevaran, ver personas que eran acribilladas, matadas, ver personas que morían por bombas, ver personas que agarraban un palo en la calle y no era un palo sino que era una bomba, etcétera. O sea, muchas cosas que los dejaron traumados, y creo que ellos fueron de las personas que tuvieron un poco de suerte en el hecho de no quedar locas con problemas psicológicos, por el hecho de esta guerra, porque mi padre me cuenta que he visto amigos en la calle de él, donde los ha visto completamente perdidos, locos, con problemas psiquiátricos, en la calle aún bebiendo, tomando, etcétera. Y creo que no solo hay malos recuerdos, sino que vivencias muy trágicas para ellos. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.